lo que está ocurriendo en toda América Latina y podríamos decir en todo el mundo con relación al rol determinante que está jugando la ciudadanía para que se produzcan los cambios, así nos lo hacen entender. Pero otra cuestión que no podemos obviar antes de internalizar los distintos pilares del gobierno abierto para poder entender de mejor manera esta cuestión, tenemos necesariamente que entender cuáles son las cláusulas que por lo menos en América Latina, con relación al Estado, nosotros queremos y estamos en la obligación de concretar. No podemos abstraernos de la cláusula social, de la cláusula democrática, de la cláusula de derecho y de la cláusula de justicia. Si no somos capaces de hacer andar al Estado en base a estos aspectos, para algunos filosóficos, teóricos, pero que para nosotros tienen que ser fundamentalmente prácticos, no vamos a entender todo lo relativo al gobierno abierto. No olvidemos, hablando del Estado de Derecho, que los derechos crecen, los derechos son progresivos, los derechos fundamentales son cada vez más y se profundizan cada vez más. Solo hay que dar una mirada a la cuestión de las garantías a los derechos fundamentales. Hoy hablamos de garantías de derechos en nuestra región que antes, probablemente hace unos 15 años, no eran realidad en todo el contexto de los países de América Latina. Por ejemplo, hay que ver lo que está pasando hoy con la acción de amparo como una garantía a los derechos fundamentales de los ciudadanos y muy particularmente aquellos derechos que tienen conexión con el día a día de la administración pública. Hay que ver lo que está pasando con el habeas data como una acción de garantía también ante la potencial o la violación de derechos que tienen que ver con el acceso y el manejo de la información y de datos que a veces no son públicos, pero que se hacen públicos. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta en este contexto. Pero no podemos pretender analizar el concepto del Estado democrático en el siglo XXI tal cual lo hacíamos en el siglo XX, por ejemplo, o en el siglo XIX. Hoy lo que está en juego no es consagrar la democracia representativa, es además la democracia participativa. Es decir, la gente hoy no quiere que le impongan un modelo de democracia. La gente quiere que se construya junto a ella, junto a la ciudadanía, el modelo de democracia del siglo XXI. ¿Qué es esa democracia? Que es el resultado de una construcción social. Si la administración pública no está consciente de esto y se prepara para gestionar esto, va a seguir teniendo serias dificultades, como sabemos que ya ha ocurrido en algunos de los países de la región. Y otra cuestión importante que el gobierno abierto tiene que servir para ello es para proteger socialmente a los menos favorecidos históricamente. Es decir, la administración pública tiene que ir en auxilio de los más vulnerables. Y probablemente por no entender esta cuestión es que muchas administraciones públicas, muchas instituciones estatales hoy se encuentran deslegitimadas. La falta de credibilidad en muchos países en las instituciones públicas tiene que ver precisamente con que ésta no ha sido capaz de resolver problemas históricos, pero problemas cruciales a la gente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si no, no vamos a salir airosos, y esto es lo lamentable, con los objetivos de desarrollo sostenible, que acaban, ya no se puede decir acaban, fueron aprobados en septiembre de 2015 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año y plantean un reto serio para todos los gobiernos del mundo, porque fueron los 193 países de Naciones Unidas
que aprobaron 17 objetivos con 169 metas que están contenidos en la Agenda 2030. ¿Qué significa esto? Que al 2030 nosotros debemos tener resuelto o avanzada la solución de múltiples problemas que nos aquejan en la actualidad. Por eso, cuando hablemos hoy de reforma del Estado, tenemos que pensar en una mirada transformacional. No es solo reformar, es transformar la forma de hacer gestión pública, es transformar la forma de el Estado relacionarse con la ciudadanía, entendiendo ese rol central de la gente. Por eso, desde el CLAD le hemos dado tanta importancia a esta dimensión que deviene de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo propio pasa con la administración pública. El Estado tiene serios desafíos. Hay unas características que lo identifican al día de hoy. Lo mismo ocurre con la administración pública. Por ejemplo, si no tenemos solidez institucional, no habrá forma de dar respuesta a las crecientes demandas de la gente, porque las demandas crecen y seguirán creciendo, solo que ahora la gente tiene más derechos, pero sobre todo más mecanismos para hacer valer sus derechos. Las redes sociales se han convertido en un instrumento de reclamación de derechos. Las marchas pacíficas en muchas partes del mundo, incluida América Latina, se han convertido en mecanismos de reclamación de derechos. Las calles, las plazas públicas, incluso ya en América Latina, han sido escenario para hacer salir de gobiernos a presidentes legalmente constituidos, pero que luego se han deslegitimado, sobre todo con la praxis de corrupción administrativa. Esa es una realidad. Ahora, no es una realidad y no ha sido una realidad el movimiento Occupy Wall Street en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. No ha sido una realidad el movimiento de la primavera árabe, independientemente de todas las distorsiones que también se han dado a su alrededor. No es una realidad los movimientos, las marchas por la paz en América Latina, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica. Y a propósito, a través de estas marchas se lucha por eliminar el último reducto de guerra convencional en nuestra región, que es con el término de los conflictos o el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Esas son realidades que tenemos ahí, las marchas de los indígenas en varios países de Centroamérica, las marchas en contra de la corrupción. República Dominicana está siendo un ejemplo vivo de esto. O, por ejemplo, aquí mismo, el movimiento por el 4% para la educación. Es decir, lo que pasa es que no nos podemos hacer los desentendidos. Esto ocurre en toda la región latinoamericana y más vale que eso sea gestionado de manera adecuada por parte de las autoridades públicas. Entonces, para eso necesitamos instituciones sólidas. Por otro lado, tenemos que pensar en realmente para qué existe la administración pública. No olvidemos el fin último del Estado, que a propósito en América Latina se ha innovado con relación a ese fin último. Sabemos todos que es el bienestar social, el bien común. En otros países ya le llaman el vivir bien, el buen vivir, y en otros le llaman la felicidad suprema. Esos son los derechos que tienen los ciudadanos frente a la administración pública. La administración pública no es para enriquecer X o Y persona, es para servirle a la gente. Y eso, a pesar de ser una verdad de perogrullo, como que nos está dando en algunos países de la región dificultades de entender. Por eso los niveles de percepción de corrupción, que todos sabemos, no son nada halagüeños para nosotros. Entonces, el bienestar de la gente tiene que ser el centro de todo lo que se hace en la administración pública. Tiene que ser la razón de ser de gobernar, porque si no se gobierna para que la gente esté bien, a propósito de buen gobierno y de buena administración, entonces ¿para qué es que vamos en definitiva a gobernar?
No olvidemos que como los derechos fundamentales se han acrecentado y se han ido consolidando en muchos de nuestros países, los servicios públicos tienen que seguir el mismo derrotero. Lo que pasa es que no hemos hecho un ejercicio adecuado para relacionar derechos fundamentales con servicios públicos, o servicios públicos con derechos fundamentales, como querramos verlo. Por ejemplo, todas las constituciones en nuestra región hablan del derecho a la salud, por poner un ejemplo. ¿Cuántos sistemas de salud están organizados en América Latina para entender, o mejor dicho, para concretar ese derecho a la salud? No hacemos nada con colocar el derecho en la Constitución si no estamos en capacidad de organizar la administración pública para materializar ese derecho. Lo que pasa que ahora, si las autoridades no actúan, la gente busca los mecanismos para que las autoridades actúen. Eso es lo que algunos teóricos le llaman el ejercicio de la ciudadanía social. No solo la ciudadanía jurídica, no es solo leer lo que dice la Constitución sobre mis derechos, es además reclamar esos derechos, exigir esos derechos en todos los espacios legales y legítimos que de hecho el ordenamiento constitucional, en caso por ejemplo concreto de la República Dominicana, ya establece muchos de estos mecanismos y leyes adjetivas también. Lo propio pasa en varios de nuestros países. Lo que sí tenemos que tener un cuidado cuando hablamos de servicios públicos, de derechos, y cuando hablamos de ordenamiento jurídico, es que tenemos que garantizar que las leyes que aprobemos sean leyes de calidad. Por eso hay una temática pendiente que en el marco del gobierno abierto hay que asumirla, que es la calidad regulatoria. Porque hay bastantes leyes en nuestros países que lo que hacen es complicar a la gente. Y ese relacionamiento de Estado y ciudadanía se ve afectado por un conjunto de trámites que nada tienen que ver. Es decir, ¿por qué para accesar a un trámite, a una licencia, por ejemplo? ¿Por qué para solicitar una licencia en algunos de nuestros países, una licencia de conducir, pongamos como ejemplo, hay que dar tanta vuelta? Y hay que poner al ciudadano a sufrir tanto. Porque hay un conjunto de normativas que establecen unos trámites que nada tienen que ver con el siglo XXI. El siglo en donde se supone que tomará más fuerza la comunicación, la tecnología, las herramientas tecnológicas. Entonces, eso tenemos que tomarlo también muy en cuenta. Pero la presión ciudadana está ahí. No la podemos obviar, por fortuna, está ahí y más vale que la entendamos. Por otro lado, la administración del siglo XXI tiene que cimentarse sobre la base de los principios del buen gobierno y de la buena administración. No solo para enunciarlos, estos principios, sino para concretarlo, para cumplirlo, para desarrollarlo. Por eso hoy tenemos que hablar de legalidad con eficiencia. Son dos principios de la administración pública. Muchos han querido hacernos creer que hay contradicción entre legalidad y eficiencia. Nunca la podrá haber si la ley es la que corresponde y si cumplimos con esa ley. No se puede ser eficiente violando las normas. No se puede ser legal sin ser eficiente. Así de simple, la ley tiene que mandatar de forma muy concreta la cuestión de la eficiencia. Entre eficiencia y legalidad, lo que hay es complementariedad, jamás contradicción. Algunas tesis neoliberales, lamentablemente, nos quisieron hacer creer que para ser legal, o mejor dicho, para ser eficiente, había que cargarse el sistema normativo. No, mejoremos el sistema normativo. Pero en un Estado de Derecho, un principio capital es el cumplimiento de la ley. Es decir, no podemos caer en contradicciones. Si estamos hablando de la cláusula de derecho, no me diga que le vamos a dejar todo al gerente. El gerente no puede inventarse los sistemas administrativos.
El gerente aplica los sistemas administrativos y de paso debe innovar. La ley no puede impedir la innovación en la administración pública, pero no le puede dejar todo al gerente. No le puede dejar todo al mercado. Es falso que el mercado se autorregula. Al mercado hay que regularlo. Y esa es la responsabilidad del Estado, básicamente. Por otro lado, el principio de transparencia, que no es solo un principio, es además un derecho de la ciudadanía y es además un deber de las autoridades públicas. Es más, de todo el que ocupa una función pública, no importa su jerarquía. Y al lado de todo esto, llevar la participación, pero ojo, la participación efectiva, no la participación cooptada ni la participación malintencionada, porque eso no es participación. La idea no es destruir las instituciones, la idea tiene que ser fortalecer las instituciones, y la participación de la gente es fundamental en esto, pero sin mala fe. Claro, hay un principio en administración pública, más no es un principio, es una presunción, que es la presunción de la buena fe. Pero en muchos países de América Latina, el principio o la presunción que se asume es la de la mala fe. Y de ahí viene la desconfianza. Ni la sociedad cree en las autoridades, pero tampoco las autoridades creen en la gente, porque cualquier propuesta que viene desde allá, la rechazan, alegando cualquier cuestión nada cierta. Y la participación también como un instrumento de control. Sí, no es solo el control legal, no es solo el control jurisdiccional, no es solo el control administrativo financiero, también el control social. La gente tiene derecho, más que derecho, a controlar las acciones, los actos de los funcionarios públicos. No nos olvidemos en este contexto, además, de definir o reflexionar para la definición de un nuevo perfil del servidor público del siglo XXI. Nosotros tenemos una convicción. No hay forma de acometer los grandes desafíos del siglo XXI desde la administración pública si no cambiamos la mentalidad de quienes sirven o quienes deberían servir en las instituciones del Estado. El servidor público del siglo XX ni del siglo XIX nos permiten avanzar de manera significativa en los desafíos que tenemos hoy. Por ejemplo, nosotros decimos seguir profundizando la cuestión del mérito, seguir profundizando la carrera administrativa, pero no viéndola como un fin en sí misma, sino como un medio para hacer más felices a los hombres y las mujeres de nuestros pueblos. Eso por un lado. Pero estamos conscientes de que capacidad no es suficiente, de que honestidad no es suficiente, sí muy necesarias. Pero decimos que en el siglo XXI, además de esto, hace falta compromiso social, hace falta sensibilidad social. Y hay que darle un nivel de importancia tanto como al mérito que deviene de la capacidad y la honestidad. Yo no concibo en el siglo XXI un empleado público que no se conecte con el sufrimiento de la gente. Ese servidor público que solo atiende al tecnicismo y al cumplimiento estricto de un horario de trabajo, sin entender que ese cargo le va a permitir llevarle mayor nivel de tranquilidad a la gente, no puede ser un buen servidor público. El tecnócrata puro no es suficiente para resolver los problemas de hoy de la administración pública y de la sociedad. Por eso nosotros apuntamos al tecnopolítico. Y cuidado con esto, porque se puede malinterpretar. Es el técnico que tenga sensibilidad política. Aquella sensibilidad que deberían tener los políticos y que en muchos de nuestros países no la tienen, el técnico tiene que desarrollarla para no ver datos en frío, para no ver el servicio simplemente como un mecanismo para él ganarse un salario o para mañana decir lo estoy haciendo bien. La única forma de decir mañana que lo está haciendo bien es identificando a cuántos ciudadanos ha hecho más felices en tu paso por la administración pública. No hay otra forma de medir el éxito de la gestión. Entonces, por eso hay que avanzar a ese
servidor público que sienta lo que siente la gente, que se calce los zapatos de los usuarios, focalizados o no, de los servicios que él debe gestionar. Para nosotros ese es el servidor público del siglo XXI. Honesto, capaz, socialmente comprometido y responsable. Y ojalá y que los políticos entiendan de una vez y por todas que para que la gestión pública tenga éxito tiene que haber una combinación entre técnicos y políticos en la administración pública. El político puro que crea que va a cumplir con su programa de gobierno sin hacerse acompañar de forma efectiva de los técnicos ha fracasado desde antes, porque ya ahí están los ejemplos. Pero también el técnico debe entender que toda decisión en la administración pública es política. Por tanto, no le corresponde a él tomarla. A él le corresponde documentarla, acompañarla, proponerla, motivarla, pero jamás tomarla para que ya dejen de existir frustraciones que hemos tenido en muchos casos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la modernización de la administración pública debe tomar en cuenta todos estos aspectos. Y un elemento determinante en ese proceso de modernización es la innovación. Un servidor público que no sea innovador no va a contar con todas las herramientas para cumplir bien sus funciones. Y una de las cuestiones más importantes sería la innovación social. La innovación con la gente. El funcionario público debe hacerse acompañar de la gente, porque si alguien sabe cuando un servicio no funciona bien o un trámite es desastroso, son los ciudadanos que accesan a esos servicios. Pregúntele a ellos, entonces. Por eso los observatorios son determinantes. Por eso los laboratorios son determinantes en materia de gestión pública. Por eso a esas redes sociales deberíamos darle un uso más productivo. Y por eso el gobierno abierto en esto puede ayudarnos en buena manera. No le tengamos miedo a la innovación. Algunos jefes, y lo digo entre comillas, limitan la innovación. Ese es el peor error que podemos cometer en este siglo, en el proceso de convertir la administración pública en un instrumento al servicio de la ciudadanía. La innovación en esto será determinante. El CLA tiene una perspectiva sobre el gobierno abierto. Y yo empiezo diciéndole que el CLAT entiende, y así lo pueden ver en su carta, que no es suficiente con un desarrollo del gobierno abierto desde la perspectiva que se ha estado manejando globalmente, por lo menos para América Latina no. Porque hablar de gobierno abierto, supeditando el concepto al ámbito del Ejecutivo, no es suficiente. Hay que hablar de Estado abierto. Porque parecería que donde hay problema de opacidad solo es en el Ejecutivo, y todos sabemos que no es así. Esa es la opacidad que más afecta, eso sí es verdad, porque la actividad administrativa del Estado, que crece cada día más, en principio, está en el Ejecutivo. Pero ya todas las tesis sobre la organización del Estado y la administración pública nos dejan bien claro que la actividad administrativa del Estado se desarrolla en todos los órganos del mismo, no solo en el Ejecutivo, sino también en los otros llamados poderes del Estado. El CLAT justifica la labor que viene desarrollando en materia de gobierno abierto para la región, en que hay un proceso indiscutible de reconfiguración del Estado y la administración pública en la mayor parte de nuestros países. Está tan en reconfiguración ese proceso que ni siquiera estamos seguros de hacia dónde vamos. No estamos muy claros porque está muy convulsiva la situación y es la gente la que está moviendo los cambios. Es la gente fundamentalmente que está moviendo los cambios. Por otro lado, los ODS y la Agenda 2030 nos imponen unos desafíos
que sin una herramienta como la del gobierno abierto no la vamos a poder materializar. Otra cuestión, y que ya lo hemos dicho, es la posición del ciudadano en su relación con la administración pública. De hecho, en 2013, el CLAD, entendiendo esta situación, aprobó la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos y Ciudadanas en su relación con la administración pública, la que les recomiendo en algún momento ver en nuestra página. Pero otra cuestión es, y más vale que entendamos esto, cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados en toda Iberoamérica, y Puerto Rico también, que está conectado en esta conferencia. Sabemos que Puerto Rico no es miembro del CLAD. Más vale que entendamos que el saber sobre lo que está pasando en la administración pública se ha convertido en un derecho de la gente. Es decir, el derecho a saber. No es que tú quieras o no quieras hacer que la gente sepa, es que la gente tiene derecho a saber lo que está ocurriendo todos los días en los procesos de gestión. Y yo no sé si alguien tiene duda de que si hay una época en la que se ha convertido en un problema serio, en una tarea difícil gobernar, es en este momento. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué tanta gente aspira a gobernar si eso se ha complicado tanto? Y se seguirá complicando más, no solo por todos los problemas que nos aquejan, sino también porque ahora está en el medio, debió haber estado siempre, la gente. Ahí está la gente, jugando su rol. Y mucha gente no está entendiendo lo que está ocurriendo. Mucha gente desde los gobiernos, me refiero, no está entendiendo lo que está ocurriendo. Y estos procesos se llevan a cualquiera, como ya ha ocurrido en algunos países, se llevan a cualquiera de encuentro. Por eso esto hay que entenderlo. Más vale que lo sepamos gestionar y que lo convirtamos en aliado a este fenómeno. Y a través de los procesos de participación de la gente, lo podemos convertir en aliado. Y no entender que de lo que se trata es de institucionalidad democrática, es no entender de nuevo lo que está pasando. No es cualquier tipo de institucionalidad, es una institucionalidad abierta. Porque todo el mundo sabe que lo más sencillo es gobernar en dictadura. No para el gobernado, sino para el que gobierna. Como no hay que rendir cuentas a nadie, al que me contradice lo elimino o lo meto preso. Así es muy fácil. No, es gobernar en democracia. De lo que se trata hoy es de la gobernabilidad democrática. No es de la gobernabilidad simplemente hablando, porque ya les dije, en dictadura lo más fácil es imponer la gobernabilidad. Es una cuestión de gobernabilidad democrática. Y la administración pública tiene una responsabilidad muy grande en esto. ¿Qué otra cosa justifica que el CLAD en América Latina, en Iberoamérica, África, esté impulsando todo este movimiento? La corrupción administrativa. Parecería que ese es el elemento principal de imitación de las administraciones públicas en nuestra región. Veamos lo que está pasando ahora mismo. El caso de Brecht es un fenómeno de importación y de exportación increíble. Eso nos une a todos en este momento en América Latina. Eso es cuestión seria. Eso no es para jugar. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y de sinceridad y entender que la corrupción administrativa es un problema en nuestra región. No la podemos minimizar. Por fortuna ya es imposible minimizarlo, porque la ciudadanía está ahí. ¿Será que ahora hay más corrupción que antes? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que ahora hay más denunciantes que antes, más pendientes que antes y más dispuestos a echar el pleito en contra de la corrupción que antes. Yo no me detengo en lo otro. Yo prefiero analizar esta parte del fenómeno, que la gente no soporta más. Eso entonces nos ha llevado a nosotros a elaborar el año pasado la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Nosotros entendemos que la región tiene una realidad distinta a la que tienen otras regiones del mundo. Y como realidad regional, nosotros tenemos que abordarla con un espíritu de regionalidad. Y yo diría hasta de integración regional.
Por eso entendemos que los esfuerzos de AGA, Alianza Global por el Gobierno Abierto, UGP, son muy buenos y nosotros los apoyamos y trabajamos conjuntamente con ellos, pero entendemos que había que dimensionar la realidad de la región en este contexto del gobierno abierto. Nuestra carta es complementaria y nuestros esfuerzos en la región son complementarios a todo lo que se ha venido haciendo desde la Alianza Global por el gobierno abierto. Pero nosotros entendemos que en América Latina esto tiene que agregar valor público. Y valor público en América Latina es desarrollo sostenible. Valor público en América Latina es lucha frontal contra la corrupción administrativa, eliminación de pobreza, reducción de desigualdad. Porque es muy fácil hablar de una estrategia de gobierno abierto sin conectarla con la realidad del Estado del siglo XXI. En América Latina, la realidad de la sociedad del siglo XXI es que de 630 millones que tenemos de personas, hay 175 millones sumidos en la pobreza. Esa es una realidad nuestra. Otra realidad en América Latina es que ha sido la región del mundo que más creció en los últimos años y hoy es la segunda región más desigual del mundo. Entonces, de eso se trata. Otra realidad de América Latina es que de cada 100.000 habitantes mueren 23 como consecuencia del crimen, como consecuencia de la violencia. Esa es nuestra América Latina. Esos son nuestros problemas y tenemos que enfrentarlos. Y lo bueno de esto es que tenemos que enfrentarlo entre todos. Entonces, para que el gobierno agregue valor público, el gobierno abierto agregue valor público, tiene que ayudar a resolver estos problemas que nosotros tenemos. Pero somos conscientes de que hay que desarrollar una labor pedagógica. Primero porque hay mucha gente que está decepcionada. Hay gente que cree que la transparencia en muchos de nuestros países es un mero discurso o para llamar la atención o para entretener a la gente. Yo creo que ya no hay forma de mantenerlo ni como moda, ni como mero discurso, ni como entretención. Yo creo que los problemas en esta materia son tantos que más vale que lo tomemos en serio, porque de lo contrario, lo que está en juego es la existencia de las instituciones, la existencia del Estado y en muchos casos la existencia de la especie humana. A pesar de lo que diga Donald Trump, en América Latina los efectos del cambio climático están causando daños terribles. Y a la administración pública se le olvidó que ella está para gestionar a favor del cambio climático, no en contra del ecosistema. Por ejemplo, ya empezamos a tener problemas como grandes extensiones de terrenos agrícolas que ya no producen nada. Esa es una verdad en América Latina. Otra verdad en América Latina es que se están descongelando los glaciares, que están habiendo precipitaciones más allá de las que nosotros habíamos visto, que hay olas de calor que atentan contra la vida de cada uno de nosotros. Eso está ocurriendo en toda la región. Y estas precipitaciones están causando más muertes de las que nosotros incluso a veces nos imaginamos. Hay que ver lo que ocurre en Centroamérica, que deben haber algunos compañeros conectados de allá, en varios países de Centroamérica, lo que ocurre en varios países de Sudamérica, o lo que está ocurriendo con los huracanes en países del Caribe. Ahora ya no hay temporada ciclónica, ¿verdad? Es el año entero. En cualquier momento recibimos los embates de una tormenta, de un huracán. Y ya estamos viendo un fenómeno que en muchos de nuestros países no se veían con frecuencia. Los tornados, por ejemplo. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy en cuenta porque esto atenta no es contra una institución, es contra la propia especie humana. Y todo esto tiene entonces al CLAP colocado en esta dimensión. Nosotros sabemos que el gobierno abierto no es algo nuevo. Lo que estamos es haciendo una conceptualización integral, de unos elementos que existen desde hace un tiempo.
y que lo venimos trabajando en la administración pública en un país más que en otro. Por eso nosotros decimos, el concepto que nosotros o los elementos que nosotros aportamos están dados en función de los esfuerzos que ya se han venido haciendo. Ahora lo que decimos es, en ese concepto colócame el bienestar de la gente, colócame la calidad de los servicios públicos, colócame políticas públicas inclusivas, colócame los desafíos del desarrollo sostenible o del desarrollo humano integral. Porque ¿para qué debe ser el gobierno abierto? ¿Para qué participación? ¿Para qué tecnología? ¿Para qué transparencia? ¿Para qué cooperación público-privada? Para hacer más feliz a la gente. Si no, no hablemos de nada de esto. Entonces, ese es un aporte que nosotros estamos intentando dar. Conectar el gobierno abierto con la razón de ser del Estado, con la razón que le da esencia a la administración pública. Por eso nosotros nos vamos más allá de los pilares, Elizabeth, más allá de los pilares, Basora. Nosotros decimos, no es solo hacer un enunciado de los pilares. Nosotros decimos, una administración pública fundada en valores. El gobierno abierto tiene que servirnos para esto. Y tenemos que asegurarnos de que lo vayamos logrando para poder decir mañana que hemos avanzado en el despliegue del gobierno abierto. El gobierno abierto, desde el CLAD, decimos, tiene que ayudarnos a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y miren, que era 15 años, pero ya van casi 2. Yo no sé qué vamos a hacer en 2030, cuando estemos evaluando la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre todo, que ya venimos de un cierto fracaso en varios de nuestros países con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015. Es decir, no partimos de la nada, partimos incluso de frustraciones. ¿Qué pasó con los ODM? Que no generamos los modelos de gestión pública acorde para echarlo hacia adelante estos objetivos. ¿Vamos a permitir que nos pase lo mismo con los ODS? Ya la ciudadanía como que no nos lo va a aceptar, no nos lo va a perdonar. Por otro lado, tenemos que implementar en ese marco del gobierno abierto políticas públicas, y ya lo habíamos dicho, eficaces, pero también tenemos que garantizar la efectividad de los servicios públicos y los trámites. Tenemos que garantizar que de verdad, la educación sea un derecho universal. Tenemos que garantizar que el derecho a la vida se concrete. Porque fíjense que en el siglo XXI, contrario a lo que pasaba en el XX y el XIX, ya no es el Estado el que está conculcando, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Te recuerdan los asesinatos por cuestiones políticas, los crímenes de Estado? Eso se reduce y se seguirá reduciendo en América Latina. Ahora son los delincuentes que le violan el derecho a la vida, por ejemplo, a la gente. ¿Y qué pasa con el rol del Estado acá? No está jugando su rol. No tiene un sistema de gestión pública que le haga entender que los representantes del orden público deben estar mejor que preparados que el crimen organizado para poder enfrentarlo. ¿Qué ocurre en México? ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué ocurre en El Salvador? ¿Qué ocurre en Guatemala? ¿Qué ocurre en Honduras? ¿Qué está ocurriendo en República Dominicana? Para que no crean que vamos a hacer aquí gracioso. No, que el crimen nos está ganando la batalla. Así de simple. Y más vale que lo admitamos, Más vale que lo admitamos para poder enfrentarlo realmente con seriedad. Y recuerden, desarrollo sostenible. No es que me dé bien el servicio un día y mañana deje de dármelo. Es que me lo dé desde hoy para la eternidad. Ese es el derecho de la ciudadanía en materia de servicio público. Que la seguridad pública se convierte en un servicio esencial que el Estado tiene que garantizarle a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Todo el tema de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto no es solo transparencia por transparencia. Sin valores éticos, olvidémonos de la transparencia. Tenemos que ir a donde hemos fallado. Tenemos 30 años en América Latina hablando de ética en el servicio público, pero no hemos generado una estrategia ética. No la hemos generado.
tenemos el decálogo, tenemos el régimen ético, pero ¿qué hemos hecho de verdad? Tenemos las comisiones de ética pública, pero de verdad, en un sentido estratégico, ¿qué hemos hecho? Hagamos el mea culpa. Hace falta una estrategia ética que nos permita llevar el proceso desde el principio al fin y verificar y medir si estos temas se miden. El CLAC va a empezar a trabajar ahora la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Tenemos ese mandato del Consejo Directivo y en este mismo mes estamos ya iniciando para que se apruebe el próximo año en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que como ustedes sabrán, es donde se da la última aprobación a los documentos del CLAC. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Una administración pública en valores es determinante. No esperemos a que esté dentro para saber si se va a comportar bien. Tratemos de determinar por todos los medios antes de que entre que hay un potencial para que se porte bien. Porque después que está dentro viene la complacencia, viene la connivencia, y ese es el amiguito, ese es de mi comité, ese y yo estudiamos juntos, vamos a perdonarle esta. Olvidándonos que aquel que se mete en el soborno de Odebrecht es el que hace carrera delincuencial en la administración pública, no carrera administrativa. Es aquel que se roba, como ustedes saben, la resma de papel y no le ocurre nada. Es aquel que luego comete otro hecho de mayor implicación y tampoco le ocurre nada. Es aquel que se siente con la licencia de robarse 10 millones de dólares en el Estado. Pues no le va a pasar nada. Entonces aquí la diferencia es atacar desde principio a fin este flagelo que nos está afectando. Y no solo nos afecta como individuo, es que nos afecta como sociedad. Es que destruye las bases sobre las cuales se deberían, todas las administraciones públicas de América Latina y del mundo, se deberían cimentar. Ya hemos dicho antes que la participación ciudadana tiene que ser colaborativa. No es una participación para embromar, como decimos en algunos países en la región. No es para complicar, es para, como su nombre lo dice, colaborar. Por eso, participación colaborativa está clarísimo en nuestra carta. Que nos lleve a la coproducción y a esa innovación con elemento social que habíamos hablado anteriormente. Ahora bien, todos los países de América Latina, todos, tienen sus normas. Cuando le digo todos, son todos. Tienen normas de acceso libre a la información pública. Y hay algunos países que han organizado su sistema para hacer entrega de información. Hay otros que todavía solo tienen las normas y lo que hacen es que esconden la información. Entonces todavía hay retos en la región. El problema no es que me haga la ley, que me apruebe la norma. Mejor que eso es su aplicación, su despliegue total. Ahora, en el siglo XXI no es solo acceso a la información. Tenemos que hablar de datos abiertos, pero hablar en serio de datos abiertos. Que la gente pueda tomar esa información, desmenuzarla, entenderla y luego a partir de ella hacer propuestas de mejora para la gestión pública. Pero si yo le entrego el dato a medio o en unos formatos que no lo entiende ni siquiera quien lo está entregando, porque tampoco le interesa entenderlo, entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa información para cooperar con la administración pública? ¿Cómo va a haber gestión colaborativa? Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta y recuerden la conexión que tiene esto con el Estado de Derecho, el Estado social y el Estado de Justicia. Por otro lado, no nos engañemos nueva vez. Hemos gastado mucho dinero en América Latina en tecnología. Y lo digo a propósito, gastado. Porque lo que hemos obtenido como consecuencia no está en proporción con lo que se ha gastado. Porque se nos olvidó algo. La tecnología es para desarrollar el gobierno electrónico, que es otro pilar del gobierno abierto. Pero ¿de qué gobierno electrónico hablamos cuando no hemos sido capaces de toda esta tecnología que hemos acumulado, gestionarla con un criterio de interoperabilidad?
¿Cómo es posible que todavía le estemos diciendo a un ciudadano que va a hacer un trámite de cualquier tipo, porque lo piden para cualquier trámite, que tiene que traer una certificación de nacimiento en el siglo XXI? Cualquier trámite, el que usted menos se piensa, lo primero que le piden, certificación de nacimiento. Y yo digo, no, la pregunta es, o sea que yo estoy aquí frente a ti y eso no demuestra que yo nací. Y estoy frente a ti, pero no, yo no nací. Pero está bien. Supongamos que tiene alguna duda. ¿Quién emite la certificación de nacimiento? ¿El sector privado? El Estado. Y el Estado no es capaz de utilizar todos esos instrumentos, darle a un clic y obtener la información. Y cóbrame la tasa si quiere, ¿verdad? Cóbramela, no hay ningún problema. Pero no me mande a coger sofoque. Disculpan los amigos argentinos con el término coger. Es que aquí cualquier cosa se coge, en Argentina no, en Argentina y en España tampoco. Entonces, a coger ese sofoque con un transporte público malísimo, con un calor muy de nosotros, por ejemplo, de los dominicanos, sobre todo en Santo Domingo, y con una displicencia de muchos empleados públicos que un servicio que me lo pueden dar en 1 hora, me dicen que es 1 semana. Entonces, y cuidado. Entonces, todo esto sí hay que tomarlo muy en cuenta cuando hablemos de gobierno abierto y de manera particular cuando hablemos de gobierno electrónico. Claro, pudiera ser simplista el ejemplo que colocamos, pero es que sé que en América Latina, por la experiencia que tenemos con algunos países, sabemos que este es un problema casi común. Nosotros tenemos que saber que ese gobierno electrónico es para satisfacer a la gente. Y aquí los tecnólogos saben que yo puedo tener todos los equipamientos tecnológicos del mundo. Si a eso yo le coloco basura, si lo programo con basura, todo lo que me va a dar como resultado es pura basura. Por eso muchos utilizaron la tecnología para afianzar su práctica de corrupción administrativa. Entonces, esto es importante tomarlo muy en cuenta. No olvidemos, además, la cuestión de la cooperación público-privada. Pero yo le doy una sugerencia. En el mismo momento que estemos pensando en esa cooperación público-privada, pensemos además, es más, pensemos primero en la cooperación público-público. Porque creo que nos estamos saltando un paso. Mucho énfasis en la cooperación público-privada, pero en muchos de los países de América Latina, ¿qué tipo de cooperación hay entre las instituciones públicas? Para que los amigos de la región sepan, hay países, hay administraciones en nuestra región, instituciones públicas que tienen una buena base de datos sobre las personas, estoy hablando de otra cuestión, sobre las personas, y otra institución pública la necesita, y esa institución le dice a esa institución pública, docente del Estado, que tiene que pagarle para facilitarle la base de datos. Y estamos desarrollando el gobierno electrónico. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que en República Dominicana ese es un hecho que ha ocurrido y lo criticamos en el momento en que supimos que ocurrió, pero también ha ocurrido en otras partes de la región. No olvidemos el rol de las redes sociales, ya lo hemos comentado. Ojalá y que las redes sociales, la administración pública, las utilice de forma productiva. No para diatribas, como ocurre en muchos casos, ni para generar más problemas que los que ya tenemos. Las redes sociales son un instrumento no para tomar decisiones, porque hay quienes quieren que las decisiones se tomen en las redes sociales también. Y por una opinión que den ya, si tú no estás de acuerdo, bueno, no, es para alimentar decisiones, para marcar pautas, pero eso tiene un valor enorme en el proceso de gestión. Los aportes del CLAP, en esto no nos vamos a detener, ahí tenemos todas las cartas
La Carta de la Función Pública, la Carta de Participación Ciudadana, la Carta de Gestión de Calidad, la Carta de Gobierno Electrónico, el Código de Buen Gobierno, la Carta de Derechos y Deberes, ya no es un diccionario en sí, la Guía Referencial de Competencias Laborales en el Sector Público, el documento Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI, el documento Planificación Estratégica para el siglo XXI, la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, que hace posible este encuentro. Tenemos también la revista Reforma y Democracia, 24 años saliendo de manera ininterrumpida. Tenemos también el sistema de información sobre la reforma del Estado, que es quien alimenta la red UNPAN de Naciones Unidas para toda América Latina. Todo lo que maneja la red UNPAN en materia de administración pública, en materia de reforma en nuestra región, se la suministra el CLAD. Las reuniones internacionales que hacemos permanentemente, acabamos de hacer una acá en la República Dominicana hace apenas unos 20 días, don Atila, 25 días, Elso, y ahí estábamos abordando las estrategias o las tendencias de reforma del Estado para los próximos años. Y dentro de unos días, en este mismo mes, tenemos en Colombia un encuentro sobre gestión pública para los ODS. De todas estas actividades resultan documentos que luego se ponen a disposición de todos los reformadores, los transformadores, los gestores, los activistas sociales, etc. Tenemos también un encuentro en Cuba en el mes de agosto sobre relación Estado y universidad para la construcción de la gestión pública que se requiere. Tenemos un encuentro en Uruguay en el mes de octubre, si mal no recuerdo, que es un encuentro que se hace todos los años de las escuelas e institutos de formación de funcionarios públicos de toda Iberoamérica. Todo esto son aportes que el CLAD da con relación a este tema, porque este tema lo hemos convertido en una cuestión transversal de todas las actividades del CLAD. Nosotros entendemos que los desafíos son muchos y no tenemos duda en esto, porque a medida que avanzamos en una temática nos damos cuenta que hay otra temática en la que debemos profundizar y avanzar. ¿Y saben? Porque tenemos demasiadas deudas. ¿Y saben qué es lo grave de esto? Que si no somos capaces de darle institucionalidad a todo lo que hacemos, la continuidad del Estado, la continuidad de los planes y programas se van a ver muy afectados. Y estos no son procesos para 4 años, para 5 años, para 6 años, que son los 3 tipos de mandato presidencial que tenemos en América Latina. Estos son procesos de largo aliento. Lo que pasa es que hay que ir logrando cosas, pero asegurando esos logros. Y esos logros solo se pueden asegurar con institucionalidad, como garantía de la continuidad del Estado. Estas son las dimensiones del gobierno abierto que el CLAD está manejando. Es desde el Estado abierto. ¿Por qué decir que el Ejecutivo tiene que ser abierto y no decir que el Legislativo también? ¿Por qué el Poder Legislativo no tiene que aplicar también todas estas cosas? El CLAD no tiene jurisdicción sobre esos ámbitos. El CLAD lo que hace es para el ámbito administrativo, pero nosotros decimos, en cada país, y así lo dice la Carta de Gobierno Abierto, en cada país todos estos procesos deben impulsarse en todos los órganos del Estado, y nos vamos más lejos, en toda la sociedad. ¿Por qué no podemos hablar de justicia abierta? ¿Es que acaso las particularidades del Poder Judicial le dan el derecho a sus actores de ser opacos? No, manejan cuestiones delicadas, es cierto, pero en ese marco se puede ser abierto, se debe ser transparente, se debe administrar de cara a la gente. El órgano electoral, como garante en una etapa importante de los principios de la democracia, en más que cualquier órgano, se le debe exigir apertura total. Se le debe exigir transparencia y apego estricto a los valores de la administración estatal, de la administración pública.
En el ámbito local debemos también desarrollar, por fortuna ya en la región, hay varias experiencias en este sentido. Y la universidad, a propósito de la relación que debe tener con el Estado, para que el Estado pueda contar con el personal calificado para llevar a cabo su estrategia nacional de desarrollo. La universidad tiene que ser abierta, no solo la pública, la privada también. Por fortuna también en la región ya hay ejemplos, y me atrevo a mencionar uno, me disculpan los demás si no me llega a la mente, la Universidad de Cuyo, de Mendoza, en Argentina, que está desplegando actividades muy importantes en este sentido, y otras actividades también, otras universidades en América Latina, porque sé que esto está aprendiendo y se va a avanzar significativamente. Pero ¿y la prensa? La prensa le exige transparencia a todo el mundo. Y como diríamos en Dominicana, ¿y tú qué? Todos tenemos que ser abiertos, entonces tenemos que hablar también de prensa abierta. Disponer información, pero con seriedad, con transparencia. No generar rumores, porque en América Latina hay una buena parte de la prensa que lo que hace es generar rumores. Y la empresa privada abierta. Y miren, y vamos a superar de una vez y por todas un error que hemos estado cometiendo históricamente. Por lo regular se dice, bueno, quienes tienen que rendir cuentas son quienes utilizan fondos públicos. Primero, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aún si fuera así, de verdad que fuera estrictamente así, y los empresarios privados no reciben fondos públicos, hoy las exenciones impositivas, eso es dinero del pueblo, porque una ley dice que hay que cobrar un impuesto y se hace una excepción para fomentar sobre todo algunas áreas empresariales. Entonces, rindamos cuenta a todo porque solo queremos fusilar al Ejecutivo. No, es que no hay forma de que haya un corrupto sin un corruptor. Y por lo regular, ¿de dónde viene el corruptor? De afuera de la administración. No todas las veces, pero por lo regular viene de afuera de la administración. Entonces, seamos todos éticos, seamos todos honestos, seamos todos transparentes. Y las organizaciones sociales, ellos no rinden cuentas, tienen que rendir cuentas también. Además, hay que profesar con el ejemplo. No puedes reclamarle al otro lo que tú no estás en capacidad de dar. Reclamémosle al otro todo, pero también demos nosotros lo que nos corresponde dar. Por eso nosotros hablamos de una sociedad abierta. Es que no es solo el Estado que es opaco, porque el Estado no está dirigido ni por ordenadores, ni por servidores, ni por asientos, ni por paredes, ni por computadores. Bueno, ya lo dije lo de los ordenadores. El Estado está dirigido por hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres vienen opacos desde allá afuera. Entonces es la sociedad que tiene que ser abierta. Para que el gobierno sea abierto, para que el ejecutivo sea abierto, para que el legislativo sea abierto, para que la justicia sea abierta, para que los órganos locales, municipales sean abiertos, etcétera, etcétera. Y los partidos políticos. Cuando hablamos de las organizaciones sociales, ahí tenemos que guardarle su capítulo a los partidos políticos. Cuando decimos que desde la sociedad que vienen, es porque una buena parte viene de los partidos. Claro, también tenemos a muchos dirigentes de organizaciones sociales no partidistas, que eran los más demócratas, los más abiertos, y desde que le dieron un cargo público, porque sí se lo dieron, y hay ejemplos en toda la región, se convirtieron en los más cerrados, en los más opacos y en los más prepotentes. Entonces, aquí hay que analizarlo todo en su contexto. Y verdaderamente hay una tarea pendiente con los partidos políticos en la región. Una tarea pendiente, que de hecho el CLAP en algunos de sus documentos así lo está dejando planteado. Y en la medida en que los partidos avanzan, no hay duda de que la administración pública también avanzará. Por último, hay unos desafíos que están ahí y todos nosotros los sentimos todos los días. Ustedes que tienen esta responsabilidad de trabajar con los temas de ética en la administración,
con los temas de compras y contrataciones, con los temas, todos los temas relacionados con transparencia y gobierno abierto. Los desafíos son que la gente sienta que esto que nosotros estamos haciendo agrega valor público. Y agregar valor público con lo que estamos haciendo y obligados a hacer es facilitarle la vida a ellos, desde todos los puntos de vista. Eso es agregar valor público. Hay que avanzar en el desarrollo sostenible, hay que superar la cultura de la opacidad. Nosotros entendemos que uno de los problemas de América Latina, y miren que probablemente se pueda ver esto como un exceso, y por eso deslindamos algunos temas del ámbito global, es que nosotros tenemos una cultura de opacidad. Recuerden de dónde venimos. Venimos del autoritarismo, cuya fuente, una de sus fuentes de sostenimiento es la opacidad. Venimos de una cultura en la que se entiende que la única forma de tener poder es teniendo información pero sin compartirla. Eso nos ha movido en América Latina en muchos casos. Entonces hay que superar eso como cultura. No ocurre esto con otros países del mundo. En otros casos también. Pero hay países que este no ha sido uno de sus problemas. Ya hablamos de la estrategia ética en el sector público. Una estrategia que sea medida, reiteramos, que se le dé seguimiento, que sea evaluada permanentemente. Tiene que haber efectividad en el proceso de lucha contra la corrupción, porque la gente cree que lo estamos engañando. Y siempre hay los corruptos preferidos. Este es mi corrupto, a este yo lo demando, a este no. Entonces hay que dar un mensaje definitivo en ese sentido. Hay que fortalecer, y aquí entonces, Elso, usted me había adelantado, aquí vuelvo, hay que fortalecer el liderazgo político y el liderazgo gerencial. Sin un liderazgo político en la administración pública, porque probablemente no me interese mucho para estos fines el político que no está gestionando, como me interesa el que está gestionando. Tiene que haber un verdadero liderazgo político en la gestión pública. Y miren que sí hay crisis de liderazgo político en toda nuestra región. Pero tiene que haber también liderazgo gerencial. Este técnico tiene que de verdad saber para qué gestiona y para qué está implementando el concepto de Estado abierto. Tiene que entenderlo muy bien. No es una moda, pero tampoco es un fin en sí mismo. Devolver la confianza a la ciudadanía. Esto nos va a costar mucho, porque no nos llamemos a engaño. La gente no está creyendo mucho en las instituciones. Y hay que ver, por ejemplo, los estudios de Latino Barómetro, cómo hay una gran brecha en este sentido, entre el deber ser y lo que realmente es. La gente desconfía mucho en América Latina en las instituciones y por algo será, ¿verdad? Gobernabilidad democrática, ya lo hemos visto. Alianza entre Estado y universidad. Aquí estamos en el INAP de la República Dominicana. Todos sabemos que los institutos y escuelas juegan un rol determinante, un rol importante. De los 22 países miembros del CLAD, solo 3 no cuentan con una escuela o instituto de formación de funcionarios públicos. Sabemos que es importantísimo, pero sabemos que no es suficiente. De hecho, algunos países que cuentan con su escuela e instituto luego no reciben todo el apoyo del gobierno. Porque todavía el Ministerio de Hacienda, yo sé que conectados habrán algunos de Hacienda y de los que están aquí en público, ¿cuánto? Levanten la mano los que son de Hacienda. Uno, no se preocupen, levántenlo, no va a pasar nada. Varios. Miren, a lo mejor ustedes no son los que hacen los cálculos, ¿verdad?, para la asignación de los fondos. Hasta que entendamos que el dinero que se dedica a capacitar, a entrenar, a formar funcionarios públicos es una inversión, no un gasto. Eso es una inversión, y de las mejores inversiones que se pueden hacer en materia de gestión pública, vamos a estar tan perdidos como el hijo del Limber. Y no vamos a dar respuestas adecuadas a la demanda de la gente. Hay que invertir en capacitación de los funcionarios públicos. Eso nunca será suficiente. Por eso la alianza
con las universidades es determinante. Y hay que terminar el pleitito ese que ya se hace viejo entre academia y Estado. No se pueden excluir, todo lo contrario, se tienen que complementar. El Estado tiene que entender que la universidad es en principio crítica. Ese es su plus fundamental, tiene que ser crítica y seguir siendo crítica. Pero la universidad tiene que entender que su rol principal es contribuir al desarrollo nacional, al desarrollo sostenible, al desarrollo integral. Y la mejor manera de hacerlo, no es la única, pero la mejor manera de hacerlo es formando, capacitando a la gente que el Estado necesita para cumplir sus fines. Así como también acompañar en las investigaciones en materia de gestión pública, en la generación de tecnología, en la generación de metodología y poner todo esto al servicio del Estado. Y recordar que la actividad, que la lucha por el poder se da desde las organizaciones políticas partidistas. Tampoco la universidad es para cambiar gobierno. La universidad es para contribuir a elevar la capacidad de raciocinio, el pensamiento crítico y aportar al desarrollo. Ese es su rol. ¿Y qué el negocio debería ser lo secundario? Primero es contribuir al desarrollo nacional. Ojalá y por fortuna ya esto se viene entendiendo. De hecho, ese evento que tenemos en agosto es la continuidad de uno que se hizo aquí en República Dominicana. Yo no era secretario general del CLAT aún, en el año 2010. Generar un nuevo servidor público. El término como que parece fuerte, o la idea parece fuerte. Digamos entonces, una nueva mentalidad en el servidor público. Alguien que entienda que definitivamente su compromiso es con la gente, no con un partido político, no con una autoridad pública, con la gente. Y dentro de todo esto está tu partido político, pero en principio es con la ciudadanía. Y otro desafío es que la gente siga involucrándose, que la ciudadanía siga participando, pero que esa participación sea productiva. Y vuelvo a algo que dije al inicio, no cooptada y no mal intencionada, sino con el propósito de contribuir al desarrollo nacional. No tengo la menor duda, amigos y amigas de la República Dominicana, que están acá en sala, amigos y amigas de los distintos países de la región, que están en conexión tanto en sala como a través de una cuenta simplemente, pero también los amigos y amigas de la República Dominicana que están en sala, en varios lugares, ¿puedo decir del país, Georgina? Sí. Perfecto. Ante el desafío de verdad que estamos, es la transformación del Estado y la forma de gestionar lo público. Los libritos del pasado ya no nos sirven mucho. Es ahora. Por eso, nosotros que apoyamos el desarrollo de un sistema meritocrático como parte del gobierno abierto, no puedes analizar el gobierno abierto al margen de la meritocracia en la administración pública, al margen de la carrera administrativa y la estabilidad. Nosotros decimos, todo esto sí, pero siempre que esté pensada en la gente, no en el propio trabajador público. El gobierno abierto asumámoslo como una herramienta que nos ayuda muchísimo, no como la panacea, pero como una herramienta que nos ayuda muchísimo a enfrentar los desafíos de gestión de este siglo. Y lo más importante, una herramienta que permite devolver a la gente la credibilidad perdida en muchas instituciones. Nosotros, ustedes, los que están en otros países, son determinantes para este proceso. El CLAT es solo un instrumento al servicio de la comunidad iberoamericana y como instrumento ha colocado en manos de ustedes la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto y algo más modesto, pero a nuestro juicio con mucho valor, esta conferencia. Muchísimas gracias al INAP, muchísimas gracias a Interactive. Mira,
Hay una pregunta, hay algunos que no están identificados por país, pero están por nombre. Está Walter Vegaso, que dice: ¿cómo podemos forjar en los gobiernos de nuestra región que sean gobiernos eficaces y eficientes? Mira, están todas las herramientas de gestión. Nosotros estamos hablando del CLAD, y quizá esto puede responderte en algo, Walter. Nosotros decimos que ser eficiente en nuestra región es atacar de forma efectiva los males que señalamos anteriormente: inseguridad, cambio climático, pobreza, desigualdad. Nosotros decimos, ¿cómo hacerlo? Un modelo de gestión pública fundamentado en los principios y las técnicas de la administración científica. Es decir, ¿y este modelo cómo lo organizamos? El CLAD lo tiene documentado todo, aunque el CLAD no le ofrece receta a ningún gobierno. El CLAD acompaña al gobierno en sus decisiones. El CLAD no toma decisiones por los gobiernos. La profesionalización de la función pública, un modelo de excelencia y gestión de calidad en el sector público, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con la implementación efectiva del gobierno abierto. Esa es la única forma que en el siglo XXI un gobierno puede ser eficaz y eficiente. ¿Y cómo recuperar la confianza de la ciudadanía?, pregunta Diego Calleja de Colombia. Volviendo a ella, Diego. La administración tiene que volver a la ciudadanía. Y volver a la ciudadanía significa gobernar para ella. Las instituciones tienen que ser instrumentos al servicio del desarrollo integral de la persona, al servicio del desarrollo humano. Esa es la única manera, siendo transparente, siendo eficiente. No puedo alargar mucho la respuesta, pero por lo menos dejo 2 o 3 ideas. Por otro lado, dice alguien, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más justo posible con los países, diferenciando países. Dice, ¿por qué no nombró? Bueno, esta la voy a responder por un asunto de aclaración. ¿Por qué no nombró a Venezuela en cuanto a la seguridad pública? Fue uno de los países que mencioné de primero. Fue uno de los países que mencioné. Países donde el tema de la seguridad pública se ha convertido en un flagelo. Parece que no me escuchó, pero ahora sí digo que Venezuela está dentro de una lista amplia de países en América Latina donde el problema de la seguridad pública constituye un serio problema. Dice Pamela Torres desde Chile: agradezco la ponencia, ha sido tremendamente interesante. Bueno, pero no hay ninguna pregunta. Gracias a la amiga Pamela. Por otro lado, quiero volar algunos países que ya he dicho de ellos. Bueno, dice México: democracia representativa y democracia activa es igual a gobernanza. Miren, a nuestro juicio, tiene que haber una combinación por el momento, pero con la tendencia de que hablemos solo de esa democracia activa, de esa democracia participativa y protagónica. Pero podemos lograr niveles importantes de gobernabilidad democrática combinando democracia representativa con democracia activa, como usted le llama, y que de forma correcta, claro, o democracia participativa y protagónica. Porque, como decíamos en la exposición, la única gobernanza posible, la única gobernabilidad posible en el siglo XXI es la democrática. Pero es esa democrática desde la perspectiva activa, desde la perspectiva participativa. Dice algo muy importante que, aunque ya habíamos leído una de Colombia, pero dice, un gobierno abierto implica una transformación cultural del servidor público. Es lo que hemos comentado. Esa mentalidad del siglo pasado no es suficiente para lo que estamos haciendo ahora. Estoy totalmente de acuerdo con su aseveración, aunque la formuló en formato de pregunta. Déjame ver si sigo, me avisan con el tiempo. Y de aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tiene que haber alguna de aquí, del público acá. Dice desde Paraguay,
Saludos. Con respecto al acceso y aprovechamiento de los datos abiertos, la volé, me fue Paraguay. Ojalá y la pueda encontrar de nuevo. Es que entran con una rapidez. Sí, creo que la tengo aquí ya. Sí, dice Paraguay, con respecto al acceso y aprovechamiento de los datos abiertos, ¿a través de qué mecanismo propone usted que sean recepcionadas las propuestas ciudadanas elaboradas en base al acceso a los datos abiertos? Miren, no hay una lista excluyente de los mecanismos. Y aquí la innovación juega un rol importante. Todos los mecanismos que no transgredan, claro, los procedimientos administrativos, así como las bases institucionales, son válidos. Desde la encuesta, desde la página web, el uso de las distintas vías de las redes sociales, pero yo le voy a dar un dato. Hay países en la región que han organizado concursos para propuesta de mejora de trámites y servicios y otorgan un premio a la mejor propuesta. Este es un mecanismo innovador. Por ejemplo, ¿quién sabe más que el usuario de las dificultades para accesar a un trámite o a un servicio público? Nadie sabe más que él. Hay países en la región, y pongo el caso de México, que han organizado concursos para que la ciudadanía detecte el peor servicio o trámite y haga propuesta de mejora. Y ha ocurrido, eso es utilizar la participación de la gente a favor de la gestión. Es decir, que yo creo que los mecanismos son tantos como los que pueda imaginarse en un contexto de innovación cada actor de la administración pública y cada ciudadano. Jaime, ¿cómo andamos? Ese de aquí y una de aquí. Ah, perfecto. En el marco del principio de transparencia, ¿es suficiente cumplir con la ley? No. Sin cumplir con la ley no se puede ser transparente, eso sí. Pero, además de cumplir con la ley, hay un sinnúmero de responsabilidades, de requerimientos que hay que cumplir. Por ejemplo, yo cumplo la ley, pero soy un troglodita con el ciudadano que accesa al servicio público. Eso es lo que aspira a la ciudadanía. Nosotros hoy por eso hablamos de calidad y calidez. Si ustedes toman la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos, se darán cuenta que el trato digno es una cuestión esencial en el buen gobierno y la buena administración. Entonces a la gente hay que tratarlo bien, o hay que tratarla bien. Eso por un lado. Por otro lado, hay requerimientos que no están en la ley. Por ejemplo, temas de plazo. Yo tengo que ser transparente, pero no cuando a mí me parezca. Si hay unos plazos establecidos a nivel interno, sobre todo, por ejemplo, en las cartas compromiso, en un marco de gestión de calidad, con eso yo tengo que cumplir obligatoriamente, aunque no esté en la ley. Es decir, no es suficiente con cumplir la ley. De hecho, ya tenemos ejemplos de cumplimiento de ley, pero no necesariamente esto significa que yo sea transparente y que yo esté sometido al principio del buen gobierno y de buena administración. Una más y parece que deberíamos cerrar. Vamos a tomar entonces a Perú. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Dónde me perdí? Bueno, desventajas si existen en estado abierto actualmente en el contexto del Ministerio de Administración Pública y República Dominicana y su evacuación respecto a otros países, indicando información bibliográfica, asimismo su opinión sobre el MAP diferente a los ministerios de modelo sectorial. Bueno, una pregunta que casi demanda una nueva conferencia. Vamos a ver cómo me someto, para no dejarlo así,
¿Cuáles son las ventajas y desventajas si existen un Estado abierto actualmente en el contexto de administración pública? Miren, cuando tú hablas de Estado abierto y de gobierno abierto, tienes que manejarlo en un contexto global. Es decir, tú no puedes partir con una estrategia de gobierno abierto de algo mínimo, de algo sectorial. Tienes que hacerlo en ese contexto que describíamos anteriormente. ¿Cuáles ventajas yo veo en la República Dominicana y que tiene el Ministerio de Administración Pública y el INAP como parte suya? Que aquí se ha estado planteando de manera sostenida una reforma jurídica. Y la reforma jurídica es necesaria para avanzar en el Estado abierto, en el gobierno abierto. Aquí, en los últimos 20 años, ha habido una reforma jurídica de la administración pública casi total. Que estemos en desacuerdo con una u otra ley, eso es otra cosa. Pero ha habido una visión sostenida de por lo menos 20 años. Creo que eso ayuda en una política de Estado abierto, por ejemplo. Y digamos de gobierno abierto, porque luego voy a hablar de desventaja. Por ejemplo, aquí tenemos una ley de profesionalización de función pública. Tenemos una ley de organización de la administración pública. Tenemos una ley de procedimientos administrativos. Estoy hablando de leyes nuevas, ¿verdad? Leyes recientes, mejor dicho, que es la ley de relación gobierno, administración y ciudadanía. Tenemos una ley general de salarios. Es decir, temas centrales, esto sin mencionar las leyes financieras, las leyes de planificación. Tenemos una constitución política del 2010 que por primera vez en toda la historia republicana abordó el tema de la administración pública con ciertos criterios. Por ejemplo, la única vez que apareció la cuestión del mérito en la Constitución Política Dominicana fue en el año 1844. Y 10 años después, en 1854, fue eliminado el principio, criterio o concepto. ¿Cuándo vuelve a aparecer? Ahora, en el año 2010. Eso hay que valorarlo. Por otro lado, nunca se había tipificado en la Constitución Política Dominicana la cuestión de la corrupción administrativa. Hoy está tipificada desde el año 2010, con una ventaja que parecería que no nos estamos dando cuenta. Una especie de inversión del fardo de la prueba en materia de corrupción administrativa. Porque el 146 o 48 constitucional, perdido un poco, plantea claramente que a la autoridad pública le corresponde demostrar el origen de su fortuna. No hay que demostrarle a él es que tiene que demostrarlo. Lo que pasa es que todavía estamos dando vueltas y el legislador no ha querido ir más allá. Una ley que desarrolle este principio. Esa es una ventaja que tenemos ahí. Ahora bien, tenemos una desventaja que tiene que ver mucho con una cultura latinoamericana. La poca decisión o la baja decisión en la aplicación de las normas. Siempre le andamos buscando un motivo para no aplicar concretamente la ley. Eso tenemos que superarlo. Entonces, tenemos nuestras dificultades para el amigo de Perú y el resto de la región, pero también tenemos un contexto favorable que lo que no debemos es desaprovecharlo para continuar avanzando. Y concluyo diciéndole una desventaja, que nosotros no estamos dentro de los países que han asumido el concepto de Estado abierto. Todavía no entendemos que estas ideas, estos principios, estas herramientas deben ser para todos los órganos del Estado. Entonces, tenemos que seguir trabajando en nuestro contexto, como cada país en el suyo, para poder seguir avanzando con esta herramienta. De todas formas, y aquí ya sí concluyo, Jaime, porque no quiero abusar, queremos agradecer a Nelson, allá en la IAP, que lo tenemos ahí en pantalla. Queremos agradecer a todas las instituciones de la región que han estado conectadas. Queremos agradecer al INAP profundamente por la organización conjunta de este evento, pero bajo el entendimiento de que esto es solo un granito de arena para enfrentar
los grandes desafíos que tenemos en la región. Nosotros seguiremos aportando lo que esté a nuestro alcance, seguiremos estando a disposición de todos y todas y seguiremos comprometidos con esta línea de pensamiento. Gobierno abierto para la felicidad de la gente. Estado abierto para una sociedad abierta y una sociedad abierta para el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias y aquí sí ya me despido.